queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de literatura. El día de hoy nos vamos a dirigir a la página 112 de tu texto guía de literatura para comenzar a hablar sobre el lenguaje científico. Todos estos temas son parte de la unidad número 5. En esta ocasión vamos a hablar sobre la diferencia entre lenguaje literario y lenguaje científico. Vamos a analizar el concepto de lo que es lenguaje científico y sus características y dónde puedo aplicar este tipo de lenguajes. El lenguaje científico, queridos estudiantes, es aquel lenguaje que me va a permitir hablar sobre la ciencia, principalmente de aspectos científicos. Por lo tanto, el lenguaje científico necesita tener exactitud y precisión. ¿A qué se refiere con exactitud y precisión? Que yo no puedo inventarme dentro de un texto científico, no puedo inventarme nuevas cosas, no puedo usar palabras que no son propias de la ciencia, no puedo hablar de temas que no tengan relación con la ciencia. A diferencia del lenguaje literario, donde el lenguaje es más adornado, posee belleza estética, trata de transmitir emociones y sentimientos, el lenguaje científico es todo lo contrario. Tiene exactitud y precisión, usa términos específicos dependiendo de la materia, no habla con rodeos, va directo al punto, no involucra sentimientos ni opiniones personales del autor ni de los lectores. Lo que sucede en la ciencia, jóvenes, no necesita tu aprobación, no necesita que tú digas qué opinas de ello, simplemente es ciencia. Al exponer sus ideas va a utilizar un lenguaje claro y ordenado. El lenguaje científico no se permite errores, trata de ser en lo posible verídico, en lo posible verificable, para que no hayan ambigüedades ni malentendidos al momento de leer un texto científico. En resumen, podríamos decir que el lenguaje científico nos ayuda a expresar una realidad física del mundo, es decir, expresar el mundo desde lo que nos rodea, objetivamente, desde lo que está afuera. A diferencia del lenguaje literario, que es más subjetivo, ¿no? El interior del autor. En cambio, el lenguaje científico es objetivo. Todo lo que está afuera lo trata de explicar en base a la ciencia. Por ello, siempre va a estar en busca de la verdad, pero la verdad bajo principios y leyes universales, es decir, no se va a inventar cosas que no existan, sino que se va a mantener bajo la realidad existente. Bien, vamos a pasar a hablar también un poquito acerca de cuáles son las características del lenguaje científico. El lenguaje científico primero se va a situar en cualquier parte, en cualquier ámbito de la ciencia. Acá, por ejemplo, no van a ingresar a ámbitos demasiado personales, no van a ingresar a ámbitos psicológicos, sino simplemente ciencia pura. No podemos hablar de enfermedades, de los órganos, etcétera, de cosas, pero desde el ámbito de la ciencia. El lenguaje científico usa un lenguaje técnico y propio. Como estamos hablando de un lenguaje directo, de un lenguaje propio de científicos, entonces como lo haría un poema. Un poema no es lo mismo que un texto científico. Ambos se diferencian por el tipo de lenguaje que utilizan. Los lenguajes científicos van a buscar principios y leyes generales que posean validez universal. Es decir, el lenguaje científico no va a inventarse nada. Todo lo que va a estar dentro de este lenguaje es real, verificable, mediante la ciencia. Es un lenguaje culto porque exige que los autores, los escritores, tengan una corrección sintáctica. ¿A qué se refiere esto? Que no puede estar adornando un experimento científico, no puedo estar dándole vueltas o escribiéndole un poema a algo científico, sino que tengo que demostrar con pruebas, con hechos, lo que está sucediendo. Contiene precisión terminológica, no usa cualquier palabra. Dentro de un lenguaje científico no vamos a encontrar palabras que adornen, por ejemplo. No va a haber distintos tipos de palabras como usar un poema o una novela, sino que es propio. Este lenguaje lo puede leer cualquiera, sin embargo, el lenguaje científico puro está destinado solamente a especialistas, ¿no? Si tú no has estudiado medicina, escuchar o leer un libro acerca de medicina va a ser un poco complicado para ti, para entenderlo, porque está dedicado a personas que realmente hayan sido preparadas. Obviamente esto va a presentar muchísima profundidad. ¿Por qué? Porque no está hecho para cualquiera, ¿no? Solamente para uno que entienda sobre esas situaciones.
Existe abundancia de tecnicismos, palabras propias del área de la ciencia, no se mezclan con las palabras de la literatura y la belleza de la poesía. Y es objetivo y verificable, es decir, parte de la realidad y se puede comprobar mediante métodos científicos. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que son los informes científicos. ¿Qué son los informes científicos? Son textos, son investigaciones que lo va a realizar una persona para poder realizar o hacer público algún descubrimiento. Obviamente los informes científicos, como dice su nombre, van basados a la ciencia. Yo puedo iniciar un informe, un estudio acerca del cáncer y puedo hacer público lo que he descubierto. Los informes científicos no se publican en cualquier lugar, no lo vas a encontrar en una novela, en un cómic, por ejemplo, lo vas a encontrar solamente en libros dedicados a la ciencia, bajo el nombre Artículo de Divulgación Científica. Entonces, cuando escribimos un informe científico, lo vamos a llamar Artículo de Divulgación Científica, propio de la ciencia. Estos informes científicos se utilizan para comunicar resultados al público. Es decir, cuando nosotros hemos hecho una investigación y necesitamos que los demás lo sepan, pues lo vamos a hacer mediante este tipo de informes, ¿no? Obviamente para eso utilizamos diversos tipos de escritura. Nuestra letra, nuestras palabras tienen que ser claras, nuestra escritura tiene que ser directa, tenemos que contextualizar, verificar, mostrar el desarrollo, el proceso, etc. Todo en el ámbito de la ciencia. ¿Cuáles son las características de un informe científico? La información debe ser rigurosa, comprobable, no me puedo inventar nada. El trabajo tiene que ser original, no puedo copiar lo que ya había. A diferencia de un ensayo, un informe científico no empieza desde un tema, no empieza desde un punto de vista, sino desde una investigación nueva. La publicación debe estar arbitrada por un comité científico. Quizás la etapa más difícil para poder sobrepasar. No te olvides que un ensayo pasa por un lector. Si al lector no le gusta, pues no te dice absolutamente nada. Pero un informe científico tiene que pasar por ciertas personas específicas para que pueda ser publicado. Entonces, uno no se puede inventar nada. En cuanto a su estructura, tiene que respetar los requisitos de la revista que lo esté solicitando. Es decir, si yo quiero escribir un artículo científico y lo mando a una revista, entonces la revista me va a decir cómo tengo que hacerlo, cuántas letras, cuántas páginas, dibujos, etc. Y yo tengo que respetar esto. Y los temas de los informes científicos no pueden ser temas de hace años, tienen que ser actuales. Lo ideal es que sea actual. Muy bien, vamos a pasar a las partes del informe. El informe en sí va a tener distintas partes. Una de las primeras va a ser, la portada no es otra cosa que la carátula del informe. Dentro de la portada vamos a encontrar los datos personales del escritor o el autor que ha realizado ese informe. Luego vamos a tener el índice. Como tú sabes, un índice nos indica qué partes tiene este informe, en qué página, etc. Luego vamos a tener la introducción. Una introducción debe ser una breve reseña de qué trata mi informe, ¿no? Qué he investigado y qué resultados he obtenido. Luego vamos a tener las conclusiones. Acá no hay desarrollo porque no es un texto literario, sino las conclusiones directamente, que son los resultados de mi investigación, ¿no? Qué cosas yo he encontrado, a qué preguntas he respondido, etc. Y por último, la bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Es el ordenamiento de dónde he sacado yo toda la información. Un informe científico obliga a que sea por orden alfabético. Acá no podemos iniciar del primero al último, sino en orden alfabético. Existen diversos tipos de informes, dentro de los cuales vamos a tener, estos van a tratar temas exclusivamente de la ciencia, van a usar un lenguaje propio y muy riguroso, ¿no? No se puede comparar a cualquier otro informe. Luego tenemos los informes técnicos que hablan sobre temas de sociología, de antropología, de psicología, etc. Aquellos que van a estar dirigidos a la objetividad, pero desde un ámbito psicológico.
Luego tenemos los informes de divulgación que están dirigidos a público en general. Estos son quizás los más sencillos de leer porque pues simplemente se ha hecho una investigación y se está demostrando mediante un informe qué resultados se ha obtenido. Los informes mixtos están dirigidos a instituciones, tanto para personas que están preparadas como para personas que podrían entender ese informe, ¿no? Para un público en general. Los informes expositivos nos van a dar órdenes o descripciones o instrucciones para realizar algo. Los textos expositivos y los informes expositivos nos ayudan a crear algo, ¿no? A seguir ciertos pasos para obtener ciertos resultados. Luego tenemos los informes analíticos. Estos nos van a permitir justificar una decisión o acción realizada, proyectada. Es decir, yo voy a realizar, supongamos que he realizado un experimento y mediante mi informe científico analítico voy a exponer por qué lo he realizado, ¿no? ¿Cuál ha sido mi razón? ¿Qué fines he conseguido? ¿Cuáles han sido mis resultados? Etcétera. Informes persuasivos. Estos pretenden convencer a los lectores sobre alguna decisión en el ámbito científico. Digamos que yo decidí hacer pruebas en ratones y supónganse que nadie está de acuerdo conmigo. Entonces yo hago un informe científico persuasivo para que ellos entiendan que es necesario utilizar ciertos seres para hacer experimentos, ¿no? Trato de convencer a los demás sobre lo que yo estoy realizando. Muy bien, hasta acá voy a hacer todo lo que es los informes científicos y el lenguaje científico. Sin embargo, quizás tú te preguntes, profe, ¿y cómo yo sé qué tipos de fuentes estoy utilizando? ¿Cómo yo sé que mi bibliografía está bien? Para poder reconocer si tu bibliografía es adecuada o no, tenemos que analizar las distintas fuentes, ya sean o secundarias. Existen dos principales, las primarias y las secundarias, y como tercera rama vamos a tener a las fuentes orales. ¿Qué son las fuentes primarias? Es la información original de dónde has conseguido tú esa información. Puede estar dentro de revistas, de libros, periódicos, investigaciones, etc. Cualquier cosa que tú hayas encontrado en primer lugar es una fuente primaria. ¿Qué son las fuentes secundarias? Estas van a salir de algún texto que ya ha sido investigado. Tú quizás te estás basando en algo que ya se ha investigado. No estás reorganizando lo que ya se había hecho. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Son las enciclopedias, las antologías, los diccionarios, las críticas literarias, cualquier cosa que ya lo haya hecho otra persona y que tú estés utilizando como base. Esa es una fuente secundaria. Y por último, ¿qué son las fuentes orales? Las fuentes orales son aquellas que se utilizan desde el ámbito oral de la persona. Es decir, yo puedo ir a hacer entrevistas, encuestas, y mediante a lo que me han dicho yo voy a crear información. Entonces, es necesario también las fuentes orales cuando estamos trabajando un texto científico o un texto literario. ¿Cuáles son las fuentes orales? Los testimonios, directos o indirectos, las tradiciones orales, refranes, canciones, mitos, leyendas, etc. Muy bien, hasta acá la explicación. Estamos ya terminando la quinta unidad. Nos falta un tema más sobre ortografía. Así que te invito a que no pierdas las ganas, que sigamos con esta educación virtual que pues nos ha tocado vivir. Gracias por tu atención.